Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Muy bien. Srimad Bhagavatam, canto segundo, la manifestación cósmica, capítulo 9. Respuesta citando la versión del Señor. A ver, mientras se van sumando, leímos hasta el texto 31, que dice, la personalidad de Dios dijo, el conocimiento acerca de mí, tal como se encuentra descrito en las Escrituras, es muy confidencial y tiene que ser comprendido conjuntamente con el servicio devocional. Y estoy explicando los enseres necesarios para ese proceso. Puedes emprenderlos cuidadosamente. Este fue el último que leímos, ¿cierto? Entonces aquí la declaración confidencial es que el servicio devocional, el bhakti, se entiende sin necesidad del intelecto. Y sin la devoción no se puede percibir el gusto tampoco. Nos estamos acercando a las chatuslokas, los 4 textos principales del Srimad Bhagavatam. El que leyó recién, ¿cuál fue? ¿El 30 y qué? El que leímos el último fue el 31. Ah, 31. 31. Creo que fue el último que leyó Eder el viernes. Sí, sí, ya. Sí, ¿verdad? Así que, Sí, que dice, la persona de Dios dijo, ¿no? sí, ese fue el 31. Seguimos con la conversación entre el señor Brahma y el Señor Supremo, ya que Brahma tiene esa visión de Vaikunta. Y el Señor le da la mano complacido con sus 1000 años celestiales de austeridades. Y el Señor Brahma le pide que por favor no se vuelva orgulloso con este servicio tan exaltado. ¿Cierto, Jayadeva? ¿Algún comentario antes de seguir con el 32? Ujú. Ya como habíamos mencionado la otra vez, ¿no? Que él tomó la postura de, ¿verdad? El Señor ante la tarea que le fue encomendada, ¿no? Una tarea de tal magnitud que llevar a cabo la creación del universo material. Pedirle al Señor que le dé la capacidad de no considerarse el hacedor, no volverse orgulloso y mantenerse siempre como un humilde sirviente del Señor Supremo, ¿no? Entonces, muy importante esa posición y como vemos, ¿no? La actitud que tiene el Señor para con él, ¿no? Dándole la mano, o sea, como un sentimiento de amistad muy, muy bonito, ¿no? De su parte, animándolo, ¿no? Así como dando una gran tarea. Sí, eso demuestra que si somos conscientes que todo es por la gracia del Señor Supremo, Krishna nos va a empoderar y podemos hacer cosas maravillosas para el movimiento, consciente de que no es gracias a nosotros. Entonces Él nos da todas esas sabiduría, facilidades para cumplir con la misión, siempre y cuando no nos creamos que soy yo, y así. Entonces, Jayadeva, el texto empieza a leer Prabhu Jayadeva aquí, Jay. Vamos con el texto 32.
Ok, entonces vamos con el texto número 32. Dice, Yavam aham yata bhavo yat rupa guna karma kaham tataiva tatva vijnanam astute mad anugrahat. Todo yo, es decir, mi verdadera forma eterna y mi existencia, color, cualidades y actividades trascendentales, que todo se despierte en ti a través de la comprensión verdadera debido a mi misericordia sin causa. ¿Okay? Significado. El secreto del éxito en la comprensión de las complejidades del conocimiento de la verdad absoluta, la personalidad de Dios, lo constituye la misericordia sin causa del Señor. Hasta en el mundo material, el padre de muchos hijos revela el secreto de su posición a los hijos mimados. El padre le revela la confidencia al hijo que considera merecedor de ello. Un hombre importante en el orden social puede ser conocido solo por su misericordia. En forma similar, uno debe ser muy querido por el Señor para conocer al Señor. El Señor es ilimitado, nadie puede conocerlo por completo, pero el adelanto en el amoroso servicio trascendental del Señor puede darle a uno el derecho de conocer al Señor. Aquí podemos ver que el Señor se encuentra suficientemente complacido con Brahmaji y en consecuencia él le ofrece su misericordia sin causa, de manera que Brahmaji pueda lograr una comprensión verdadera del Señor solo por su misericordia. En los Vedas también se dice que una persona no puede conocer a la personalidad de Dios, la verdad absoluta, simplemente en virtud de la educación mundana o la gimnasia intelectual. Uno puede conocer a la verdad suprema si uno tiene fe resuelta en el maestro espiritual genuino, así como también en el Señor. Una persona así de fiel, aunque sea iletrada en el sentido mundano, puede conocer al Señor automáticamente por la misericordia del Señor. También en el Bhagavad Gita se dice que el Señor se reserva el derecho de exponerse ante la gente y él se mantiene escondido de los infieles mediante su potencia yogamaya. Aquel que tiene fe, el Señor se le revela mediante su forma, calidad y pasatiempos. El Señor no carece de forma, como lo concibe equivocadamente el impersonalista, pero su forma no es como aquellas de las que tenemos experiencia. El Señor les revela su forma a sus devotos puros, incluso hasta el punto de revelar sus medidas. Y ese es el significado de Yavan. Según lo explica Srila Jiva Goswami, el erudito más grande de todos en lo que respecta al Srimad Bhagavatam. El Señor revela la naturaleza trascendental de su existencia. Los camorristas mundanos crean concepciones mundanas acerca de la forma del Señor. Se dice en las escrituras reveladas que el Señor no tiene forma mundana. Por lo tanto, las personas que poseen poco acopio de conocimiento concluyen que Él no debe tener forma. Ellos no pueden distinguir entre la forma mundana y la forma espiritual. Según ellas, si no se tiene una forma mundana, no se tiene forma. Esta conclusión es también mundana, debido a que la carencia de forma es la concepción opuesta a la de tener forma. La negación de la concepción mundana no establece un hecho trascendental. En la Brahma Samhita se dice que el Señor tiene una forma trascendental y que Él puede utilizar cualquiera de sus sentidos en cualquier propósito. Por ejemplo, Él puede comer con sus ojos y Él puede ver con su pierna.
En la concepción mundana de la forma, uno no puede comer con los ojos ni ver con la pierna. Esa es la diferencia entre el cuerpo mundano y el cuerpo espiritual de Sat Chit Ananda. Un cuerpo espiritual no carece de forma. Es un tipo diferente de cuerpo que no podemos concebir con nuestros actuales sentidos mundanos. No, madre, me hace unos polvorosos de clavo. De modo que la carencia de forma significa la carencia de forma mundana o la posesión de un cuerpo espiritual que el no devoto no puede llegar a concebir mediante el método especulativo. El Señor le revela al devoto sus ilimitadas variedades de cuerpos trascendentales, todos idénticos entre sí y con diferentes clases de rasgos corporales. Algunos de los cuerpos trascendentales del Señor son negruzcos y algunos de ellos son blanquecinos, algunos de ellos son rojizos y otros son amarillentos. Algunos de ellos tienen 4 manos y otros tienen 2 manos. Algunos de ellos son como el pez y otros son como el león. Todos esos diferentes cuerpos trascendentales del Señor, Alexa, apaga la cámara. Muy bien. que pertenecen a la misma categoría, se les revelan a los devotos del Señor por la misericordia del Señor. Y así pues, los falsos argumentos de los impersonalistas que proclaman la carencia de forma de la verdad suprema no atraen a un devoto del Señor, aun a pesar de que dicho devoto pudiera no ser muy adelantado en lo que se refiere al servicio devocional. El Señor tiene un número ilimitado de cualidades trascendentales y una de ellas es su afecto por su devoto puro. En la historia del mundo terrenal podemos apreciar sus cualidades trascendentales. El Señor se encarna para proteger a sus devotos y para aniquilar a los infieles. Sus actividades están relacionadas con sus devotos. El Srimad Bhagavatam está lleno de esas actividades del Señor relacionadas con sus devotos, y los no devotos no tienen conocimiento alguno de esos pasatiempos. El Señor levantó la colina Govardhan cuando tenía solo 7 años de edad y protegió en Brindavan a sus devotos puros de la ira de Indra, quien estaba inundando el lugar con lluvia. Ahora bien, este levantamiento de la colina Govardhan, realizado por un muchacho de 7 años de edad, puede que les resulte increíble a los infieles, pero para los devotos es algo absolutamente creíble. El devoto cree en la potencia todopoderosa del Señor, mientras que los infieles dicen que el Señor es todopoderoso, pero no lo creen. Esos hombres con escaso acopio de conocimiento no saben que el Señor es el Señor eternamente y que uno no puede volverse el Señor por haber meditado durante millones de años, ni por haber especulado mentalmente durante billones de años. La interpretación impersonal que dan los camorristas mundanos se refuta por completo en este verso, debido a que aquí se afirma claramente que el Señor Supremo tiene sus cualidades, formas, pasatiempos y todo lo que tiene una persona. Todas estas descripciones de la naturaleza trascendental de la personalidad de Dios son comprensiones verdaderas del devoto del Señor, y por la misericordia sin causa del Señor se le revelan a su devoto puro y a nadie más. Y la Prabhupada aquí, Ay, significado muy extenso. Sí, bueno, como Prabhupada dice aquí en el significado, se está refutando la teoría impersonalista de que el Señor Supremo no tiene forma. Como en el mismo verso de Krishna mismo se está presentando ante el Señor Brahma y dice, todo yo, es decir, mi verdadera forma eterna, tal como yo me estoy presentando ante ti, ¿no? Ante Brahma, y mi existencia, color, cualidades y actividades trascendentales, que todo se despierte en ti a través de la comprensión verdadera debido a mi misericordia sin causa. ¿No? Aquí el Señor vemos cómo se está presentando, manifestando tal y como es, cara a cara, frente a su devoto puro, ¿no? Frente al Señor Brahma.
y demostrando que, pues, que el Señor Supremo tiene una forma. Entonces, bueno, hay muchos puntos que Prabhupada va señalando desde el comienzo de su significado. Y Prabhupada comienza diciendo que, bueno, da muchas analogías con respecto a la posición de un padre con sus hijos, ¿no? Y finalmente, bueno, él comienza diciendo que el secreto del éxito en la comprensión de las complejidades del conocimiento de la verdad absoluta, la persona de Dios, lo constituye la misericordia sin causa del Señor. O sea, que el secreto para tener éxito en poder comprender a la verdad absoluta o al Señor Supremo en plenitud, uno requiere la misericordia del Señor. Pues sin la misericordia del Señor, nosotros es imposible que podamos entender la forma completa del Señor. Solamente lo podemos entender a través de su revelación. ¿Y a quién se le revela el Señor Supremo? ¿A quién se le manifiesta tal y como es? Prabhupada lo menciona en el libro, no se le manifiesta a los infieles, no se le manifiesta a aquellos que no tienen fe, no se le manifiesta a los ateos, inclusive no se le manifiesta así tal y como es a personas que pueden estar especulando toda la vida o meditando por millones de años. O sea que él no se le manifiesta ni a un karmi, ni a un yogi, sino que se le manifiesta a un bhakta, al devoto puro. Ahí da el Entonces, como... ejemplo del padre Ah, con los hijos, ¿verdad? sí, sí, cuando el hijo es, por ejemplo, podemos tener ejemplo de que tenemos un padre y tiene dos hijos, uno que es muy rebelde y otro que es muy obediente. Y de forma natural, así como para entenderlo, digamos, en nuestra posición en la vida mundana, realmente cuando el padre tiene dos hijos, el que es rebelde, pues le da como más libertad, bueno, haz lo que quiera, ¿no? Porque no, a veces ya como que no, se vuelve como intratable. Pero obviamente él no pierde el amor por él, pero no hay como un trato medio porque pues el hijo rebelde tiene sus ideales, su forma de ver la vida y a veces no encaja con el padre, pero el que es muy obediente, que el padre le dice tal cosa y él lo hace, o lo ayuda en sus trabajos y todo, obviamente tiene como un trato más íntimo, aunque ama a los dos por igual, de forma natural, el padre va a tener un trato más íntimo con el que es más obediente, inclusive le puede dar como más responsabilidades, y como ve como el que responde apropiadamente, pues hay una relación como mucho más íntima, más profunda, y le puede llegar a confiar cosas que al otro no le confía porque la relación es un poco diferente, ¿no? De la misma manera, el Señor Supremo ama a todos sus hijos por igual, inclusive a los demonios. El hecho de que Krishna venga a este mundo, como dice aquí, para proteger a sus devotos y aniquilar a los infieles, la misericordia es para los dos, solamente que para uno lo muestra de una manera tal como el pétalo de una rosa y al otro de una manera así como misericordia áspera. Pero las dos son una manifestación de amor. Tanto que Krishna mate a los demonios o que proteja a sus devotos es una muestra de su misericordia, de acuerdo al tipo de relacionamiento que cada uno quiere tener con él, ¿no? Entonces, la misericordia del Señor siempre está presente. Nosotros tenemos que volvernos como aspirantes a la devoción, como volvernos inteligentes para poder captar esa misericordia de Krishna que siempre está presente. Y cuanto más nosotros nos capacitamos, ¿no?, a través del servicio devocional, entonces podemos volvernos más acreedores a esa misericordia especial, al punto de que lo que le está sucediendo a Abraham ahora, que el Señor se manifieste cara a cara frente a él, que le dé la mano, lo trate como que le dé responsabilidad, así dice, ¿no? Que todo se manifiesta, se está manifestando, por favor, todo, que tú puedas conocer mis pasatiempos, mi presencia, mis colores, mis cualidades, todo, que todo se manifieste a ti por misericordia sin causa. Y cuando el Señor se entrega así plenamente, solamente con aquellos devotos que tienen devoción pura. De hecho, el Señor Supremo se vuelve como la propiedad de su devoto puro. Krishna dice, ahora soy tu propiedad, puedes hacer conmigo lo que quieras. Así, Krishna se regala a su devoto puro. Por eso el devoto puro es un templo andante. Donde quiera que va, lleva a Krishna, porque Krishna es su propiedad. Y él puede dar a Krishna a todos. Entonces es muy bonito, ¿no? Como Krishna se está presentando ahora. Es como el preludio antes de los 4 versos principales, o los 4 versos esenciales que le va a transmitir al señor Brahman para explicar su propia posición con respecto a toda la manifestación cósmica, con respecto a toda la creación que el señor Brahman va a tener que llevar a cabo en los mundos materiales, ¿no?
Entonces, bueno, eso es como toda la primera parte del significado que Srila Prabhupada da, y él habla mucho de los impersonalistas, ¿no? Porque obviamente los impersonalistas tienen una, como él los pone como aquellos que tienen un escaso acopio de conocimiento. Como el Bhaktan dice que el Señor Supremo no tiene una forma mundana, automáticamente ellos piensan que lo espiritual es lo contrario a lo mundano. ¿No? Entonces ellos dicen, pues si el Señor no tiene una forma mundana, entonces significa que no tiene forma. Pero es una concepción errónea, porque ellos no pueden entender justamente que en el plano espiritual también hay variedad. O sea, ellos consideran que el Señor Supremo no tiene forma y por lo tanto en el mundo espiritual no hay ninguna variedad, porque para ellos el Supremo es el Brahman impersonal, que es carente de forma, es una energía impersonal. Por lo tanto, para ellos, partiendo desde ese punto, es muy difícil comprender, ¿no? Las cualidades del Señor, la forma del Señor, los pasatiempos del Señor, porque para ellos el Supremo es solamente una energía impersonal. La teoría Mayavadi dice que el Supremo es el Brahman impersonal, pero cuando viene al mundo material toma una forma personal. Pero ellos piensan que la forma personal que el Señor toma es ilusoria, que está hecha de energía material. Y cuando se va o regresa nuevamente al mundo espiritual, otra vez se vuelve una energía impersonal. O sea, inclusive ellos piensan que la forma del Señor, cuando desciende a este mundo, es una forma ilusoria, hecha de maya, de energía material. Y de la misma manera piensan que nosotros como jivas, que no somos diferentes del Señor, somos uno con el Señor. Y que tomamos una forma corporal solamente mientras estamos en el mundo material. Pero cuando nos liberamos, otra vez nos fundimos en el Brahman impersonal de energía, que todos somos uno. Pero el Señor Supremo ahora va, a partir del texto 33 en Chatur Shloki, va a derrotar esa filosofía impersonalista Mayavadi. Y aquí es como un comienzo, ¿no? Aquí ya comienza a derrotar porque está explicando que realmente el Señor tiene una forma personal, solamente que no está hecha de elementos materiales como las formas que adoptamos nosotros, las almas condicionadas que venimos a este mundo con un deseo de disfrutar aparte del Señor Supremo. Entonces, aquí si la Prabhupada menciona la Brahma Samhita, en la Brahma Samhita, que son las oraciones que el Señor Brahma hace, justamente le está describiendo todo lo que está viendo el Señor Supremo, la forma trascendental del Señor Supremo, y menciona que el Señor, o sea, para diferenciar el cuerpo que tiene el Señor con el cuerpo que nosotros tenemos, para entender la diferencia entre un cuerpo espiritual y un cuerpo material, es que nuestro cuerpo que está dotado de todos sentidos, nosotros con cada uno de los sentidos podemos ejecutar actividades individuales. Con los ojos podemos ver, con el gusto podemos saborear, con el oído podemos oír, con el tacto podemos tocar las texturas, y así con cada uno de los sentidos tenemos ciertas actividades en relación con los objetos de los sentidos materiales mediante los cuales nosotros obtenemos información del mundo externo, ¿no? A través del oído obtenemos información por medio del sonido, a través de la vista obtenemos información del mundo a través de las formas, a través del olfato obtenemos información a través de los aromas, ¿no? Y a través del gusto obtenemos información del mundo externo a través de los sabores. Y toda esa información que recibimos a través de los sentidos, en contacto con los objetos de los sentidos, que generan diferentes estados de conciencia en nuestro ser. Pero el Señor Supremo es diferente. Él, con cualquiera de sus sentidos, puede ejecutar cualquier actividad de cualquier otro sentido. Por eso, cuando nosotros ofrecemos nuestros alimentos, ofrecemos el bhog al Señor, ofrecemos un desayuno, Él no necesita comerlo con la boca porque Él puede comer con los ojos. De hecho, cuando nosotros los ofrecemos con amor y devoción, Krishna observa la ofrenda y Él la consume a través de la vista. Y como dice aquí, Él puede ver a través de los ojos, Él puede escuchar a través de los ojos, Él puede ver a través de las piernas, o sea, con cualquier sentido, cualquier órgano de su sentido, puede ejecutar la acción de cualquier de los otros sentidos. Entonces es la forma de poder comprender que el cuerpo trascendental del Señor Supremo está hecho de espíritu puro, no tiene nada que ver con la materia. Entonces no significa que el hecho de que no tenga una forma, que es nirguna, que no tiene ninguna forma material, significa que por eso debemos considerar que no tiene ninguna forma tampoco espiritual, como piensan los impersonalistas. Y como vemos, ¿no? Cuando uno escucha acerca de los pasatiempos del Señor Supremo, para el devoto es algo maravilloso, porque el devoto tiene fe en el Señor Supremo, en el Maestro Espiritual, y por lo tanto es algo que el devoto puede apreciar. Pero para un impersonalista eso no lo pueden apreciar porque parten desde ese punto, de que el Señor no tiene una forma, no es una persona, sino que solamente es una energía.
y por lo tanto ellos no creen en las actividades trascendentales del Señor Supremo. Pero como dice aquí, Prabhupada también menciona un verso en el significado que dice que, bueno, en español dice, cuando el devoto tiene una fe, una plena fe en el maestro espiritual y en el Señor Supremo, todos los secretos de las escrituras védicas se le revelan automáticamente, tal como el sol revela todo durante el día. Ese es un verso que, bueno, Prabhupada lo parafrasea en el significado, que realmente eso determina que cuando el devoto desarrolla una fe plena, tanto en el Maestro Espiritual como en el Señor Supremo, todas estas grandes verdades acerca de la persona de Dios se le vuelven manifiestas, así como el Señor se está manifestando ante el Señor Supremo, ante el Señor Brahma, perdón. Entonces, bueno, más o menos, ese es como lo que podría como elaborar este significado, y Prabhupada al final vuelve a resaltar lo mismo, ¿no? Que sin la misericordia del Señor Supremo, nosotros no podemos tener acceso a la personalidad de Dios. Entonces el devoto siempre debe pensar que cuando tiene, digamos, la gran fortuna de tener así como poder beber un poco del néctar de la persona de Dios o nuestras prácticas espirituales, uno debe considerar que se debe siempre a la misericordia sin causa del Señor. Yo no merezco esto, pero Krishna me está dando su misericordia y me está permitiendo experimentar un poco de gusto en el canto del santo nombre, cuando adoro a la deidad, en la asociación con devotos. Y uno debe valorar mucho eso, ¿no? Porque sin la misericordia del Señor nosotros no podríamos tener acceso, ¿no?, a esas gotitas de néctar que siempre están presentes en el servicio devocional. Pero nosotros debemos volvernos como capacitados para poder absorber esa misericordia. Jai. Es bastante técnico, ¿no? Todo eso, pero es muy Sí, profundo e interesante porque Krishna está revelando cómo nosotros podemos conocerlo en verdad, ¿no? sí, y aquí ahora va a contestar las preguntas del capítulo 8, Ah, sí. ¿no? De que Rey Parikshit y Brahma hicieron preguntas, entonces en estos Chatusloka, la ciencia de Dios, se van explicando todos los 10 temas principales, ¿verdad? Ah, Y alguien exacto. que quiere leer, no importa si no lee el sánscrito. Igual yo pienso, bueno, ahora como los textos del Chaturloquio son textos muy extensos y están cargados de muchas enseñanzas, entonces tal vez se puede ir leyendo como por párrafos, ir viendo, ¿no?, los puntos que va enseñando Prabhupada, pues, principalmente el texto 36, que es el último, son como 5 hojas, ¿no? Está muy largo. Entonces, para no saltarnos todos los puntos, pues son cosas muy importantes, profundas, y principalmente para establecer la forma personal del Señor Supremo, derrotando todas las filosofías mayavadis en personalistas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso Entonces, estás aquí justo ahora, Jayadeva, en los Chatusloka. Entonces, pues vamos a seguir escuchando entonces a Jayadeva con el texto igual 33. quieren leerlo los devotos, pero los que lean yo, así como tratar de ir leyendo así como Sí, párrafos, y ahí vamos viendo ahí lo que Prabhupada va diciendo. Y yo, bueno, también me gustaría mencionar que las preguntas que fueron recordadas, Prabhupada las menciona en el texto 31 también. Las preguntas de Brahma, que son 4, las va a responder en el Chatusloki. Al comienzo, el significado del texto 31, Prabhupada dice: he aquí las preguntas de Brahma, en la 4ª línea. 1. ¿Cuáles son las formas del Señor, tanto en la materia como en la trascendencia? 2. ¿Cómo actúan las diferentes energías del Señor? 3. ¿Cómo manipula el Señor sus diferentes energías? Y 4. ¿Cómo ha de instruirse Brahma para que lleve a cabo la tarea que se le ha confiado? El texto de Tonio Prabhupada las menciona, y ahorita, bueno, en estos 4 textos se van a ir respondiendo. Si quieren, ya. ya venía. Si quieren, yo puedo empezar. Es texto 33, ¿verdad? Muy Sí, bien, sí. Jessy, sí. Entonces vas leyendo y vamos analizando el significado, De a poco a poco. poco. Entendido. Ujú. Texto 33.
Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, cuando no había nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora, y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. Wow, súper bello. Bello y esperanzador que siempre ha estado, lo que decías también, ¿no? Yayadeva el domingo, antes de que Sí. todo se manifestara, siempre existió Krishna, existe y existirá después. Cuando todo se disuelva, ahí seguirá él. Súper bello. Significado. Hemos de notar muy cuidadosamente que la personalidad de Dios se está dirigiendo al señor Brahma y está apuntando a sí mismo con gran énfasis, señalando que es Él, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, que es solo Él quien mantiene la creación y que es solo Él quien permanece después de la aniquilación de la creación. Brahma es también una creación del Señor Supremo. El impersonalista expone la teoría de ser uno, en el sentido de que Brahma, siendo también el mismo principio del yo, por ser emanación del yo, la verdad absoluta, es idéntico al Señor. El fundamento del yo y de que por ello no hay nada más que el principio del yo, como se explicó en este verso. Si se acepta el argumento del impersonalista, debe admitirse que el Señor es el yo creador y que Brahma es el yo creado. Luego existe una diferencia entre los dos yo, es decir, el yo predominante y el yo predominado. Por consiguiente, aceptando incluso el argumento del impersonalista, existe aún así dos yo, pero debemos notar cuidadosamente que estos dos yo son aceptados en la literatura védica Kathopanishad en el sentido cualitativo. El Kathopanishad dice, bueno, ahí si quieren me detengo o lo leemos. Sí, sí, se puede leer. Nityo Nityanam, Nityo Nityanam, Setana Setanyanam, Eko Buhunam, Yovidadadi Kaman. Muy bien, Jessie. Muy bien. No, bueno, aquí si quieren podemos detener, pero sí como que entiendo un poco lo que hace referencia, ¿no? Sí, pareciera que son dos yos, ¿no? Que nosotros observamos uno. Si somos observadores ya somos un objeto, no somos el yo, porque el verdadero yo observa y es Krishna. Si somos observados somos el objeto, no el sujeto, ¿no? Lo que entendí, un poquito. Entonces, si tú puedes observar tu brazo, no eres tu brazo. Si puedes observar al otro, no es el otro. Pero quienes nos observa que no podemos observar es el verdadero yo. Exacto. Ah, está muy padre este párrafo. Wow. Sí, de hecho, ahí se menciona, ¿no? Como que esa es la teoría impersonalista, Exacto. haciendo alusión de que el Señor Supremo está diciendo a Brahma que Él es el comienzo de la creación, es el que mantiene todo y el que va a existir después de la disolución. Pero la teoría impersonalista dice que como el Señor Brahma, también que emana directamente del yo supremo, no es diferente del yo supremo, porque emana de él. Entonces, por eso dice que, bueno, que es un poco enredado lo que dice en el significado, pero dice, Brahma es también una creación del Señor Supremo. El impersonalista expone la teoría de ser uno, en el sentido de que Brahma, siendo también el mismo principio del yo, por ser una emanación del yo, la verdad absoluta, es idéntico al Señor, el fundamento del yo, y de que por ello no hay nada más que el principio del yo. O sea, ellos conciben de que como el Señor Brahma, que emana directamente del yo, ¿no? el comienzo de todo, no es diferente de él. Y por lo tanto solamente existe un yo. Todos somos uno, porque él emana directamente del yo. Pero ya analizando, como se dice, ¿no? Podemos ver que hay un yo creador y un yo creado. Por lo tanto hay dos. Aunque el principio del yo, que todos somos uno, es una realidad porque todos emanamos del uno, también hay una diferencia. Hay una diferencia porque aquí se está enseñando que hay dos yo, ¿no? Un yo creador y un yo creado. Entonces,
al entender eso podemos ver que realmente son dos, que somos iguales en calidad, porque provenimos del Espíritu Supremo, entonces somos uno en concepto espiritual, pero somos diferentes de forma cualitativa, como el energético y la energía. La energía no es diferente del energético porque proviene del energético o de la fuente de energía, pero al mismo tiempo la Es energía distinto. nunca puede ser igual al energético, sino que siempre es una manifestación de él. Entendido. Oh, sí. En otro párrafo el texto hacía el ejemplo, ya Beba, del sol, ¿no? Me encantó esa como analogía donde el rayo del sol viene del sol, ¿no? Pero no es el sol. Entonces, como que eso me ayuda a mí a dar una poco idea de que somos creación de Krishna, pero él es Krishna y la relación impersonal, y eso es duda, existe también en no tratar, en no verlo como en su forma personal, como dices, ¿verdad? En no tratarlo como un amigo, en tratarlo como una manera cósmica, intangible, o sea, es mucho mejor tratarlo de una manera personal, por eso hay mucho challenge al impersonalismo. Sí, sí, de hecho no se puede tratar sino como una luz. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos relacionarnos con una luz. Por ellos no hablan de relacionamiento, ahí puede haber bhakti, no puede haber religión, no puede haber nada porque ellos no conciben una persona. Y la persona, cuando hay concepción de persona, puede haber religión, puede haber bhakti, puede haber relacionamiento. Pero mientras su concepción sea amorfa, ¿no? Que el Señor Supremo solamente es una energía o algo impersonal, entonces ya nada de lo que nosotros practicamos ellos pueden entender, porque no hay tal cosa como relacionarse con una energía. Lo que pasa que sí, todos nacemos como impersonalistas. A todos nos cuesta identificar a Dios como una persona. O lo Sí, porque identificamos en la Capella Sistina con diferentes imágenes, pero pues sí. Y lo que sí siento que hay que tener cuidado es cuando ahorita que aprendo con ustedes de tratarlo con su forma personal, no es proyectar nuestras limitaciones, ¿no? Como dices, ¿no? Ya, Eva, no pensar que, su forma personal es igual de limitada que la nuestra, tener cuidado con eso, porque claro, si no lo haces un reflejo limitado tuyo, ¿no? Es súper ese relevante. es justamente el argumento impersonalista, y como las escrituras dicen que Dios no tiene una forma mundana, automáticamente ellos dicen, como no tiene una forma mundana, entonces significa que como no es material, entonces es espiritual, y espiritual significa lo contrario a lo material. Entonces si no tiene una forma material, entonces no tiene ninguna forma, es solamente una energía. Ok. Esa es su concepción errónea, y a partir de ahí, pues todo su resultado va a ser erróneo, pues ellos no van a poder entender, ¿no?, los razas, los relacionamientos, porque ya empiezan con un error, partiendo de que Dios no tiene una forma personal. En cambio, el devoto sí acepta la forma impersonal, porque la verdad absoluta se puede concebir a través de tres aspectos: Brahman impersonal, Paramatma localizado y Bhagavan, el aspecto personal de la suprema persona de Dios. Pero el impersonalista solo acepta el Brahman impersonal. Los yogis pueden aceptar el Brahman y la concepción Paramatma, la forma de Dios localizada en el corazón. Pero el devoto acepta las tres. El devoto no niega la forma impersonal, Ok. porque sabe que el Señor Supremo, así como el ejemplo que tuviste del sol, el sol está en su lugar localizado. Es el origen, vendría a ser como la suprema persona de Dios. Y se manifiesta en todo el universo a través de su luz. Y su luz no es diferente de él, pero a través de la luz nosotros podemos entender que hay una fuente que produce esa luz. Y eso es lo que ellos no pueden entender. O sea, ellos comienzan desde la luz. Ok. No toman en cuenta la fuente, que la fuente es justamente la personalidad de Dios. Entendido. Ok. Eso lo dice Krishna también en el Bhagavad Gita, en el capítulo 17, dice: yo soy el fundamento del Brahman. Entender que el Brahman impersonal solamente es la refulgencia que emana del cuerpo trascendental de la suprema personalidad de Dios. Es su luz. Y por ejemplo, la luz del sol, la luz de la luna que nosotros tenemos en estos universos materiales, ellos reflejan la luz del Brahmayati impersonal. Porque los mundos materiales son oscuros por naturaleza. Por eso necesitamos la luz del sol, de la luna,
En el mundo espiritual todo brilla, porque la refulgencia del Sol Supremo, el Brahmayot, ilumina todos los planetas. Todos los planetas son luminosos. Pero los universos materiales son todos oscuros. Entonces los planetas como el Sol y la Luna reflejan la luz del Señor Supremo. Por eso dice que Él entra también y todo se desarrolla porque Él entra como el Paramatma, como la superalma de los universos, como Garbhoda Kasai Vishnu. Y por eso todo se desarrolla. Es como la diferencia de un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. Cuando el alma entra dentro del cuerpo, el cuerpo se desarrolla. Nosotros crecemos de ser un bebé, un niño, un joven, hasta un adulto. El cuerpo crece. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo empieza a descomponerse. Porque lo que da la vida, lo que hace que la materia se desarrolle es el espíritu. De la misma manera, la creación material, como vemos la creación, que los huevos que emanan de la exhalación de Mahavishnu son como huevos universales cargados de toda la materia prima, todos los elementos, tierra, fuego, agua, aire y éter, está todo dispuesto, son creación del Señor. Por eso que dice que inclusive antes de la creación yo existía, ¿no? Antes de que inclusive que existiera la naturaleza material, porque la naturaleza material es una energía que emana de Krishna. Los elementos materiales, prakriti, ¿no? Tierra, fuego, agua, aire y éter, mente, inteligencia, ego falso, la boca, las piernas, el órgano genital, el recto, las manos, los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, no, los 24 elementos que habla el Sankhya Yoga, son toda creación del Ser Supremo. Y lo que hace Brahma es, después de recibir la instrucción de Krishna, utiliza toda esa materia prima y con eso crea los cuerpos. ¿De acuerdo a qué? Al karma de todas las entidades vivientes. De acuerdo a la demanda. De acuerdo a nuestro karma previo, entonces Brahma crea los cuerpos cargados de tendencia a todo, porque cada alma, de acuerdo a su karma interior, ocupe algún determinado tipo de cuerpo y continúe, ¿no? Con sus acciones en esta vida presente. Entonces todo está bajo el plan del Señor Supremo, y Brahma es un instrumento que va a llevar a cabo, pero todo por la misericordia de Krishna es el que va a revelar todo lo que él tiene que hacer. O sea, la inteligencia que él tiene es provista por el Señor Supremo. Pues es una tarea muy compleja, ¿no? Él tiene que hacer un cuerpo apropiado para los deseos de cada alma individual. O sea, el cuerpo que nosotros tenemos es el resultado de nuestro estado de conciencia previo, de la disolución pasada. Es como cuando nos vamos a dormir, nosotros nos olvidamos de nuestro cuerpo. Uno olvida todo. Olvida quién soy, de qué trabajo. Uno está... Pero cuando se despierta dice, ya son las 6, no me tengo que bañar y tengo que ir a trabajar, porque uno ya recuerda todo. En las disoluciones de la naturaleza material, cuando ya todo vuelve, después de la inhalación de Mahavishnu, todas las almas vuelven al Señor Supremo, hasta la próxima creación o manifestación cósmica, uno entra como un estado de sueño profundo. Pero uno ya, digamos, donde se quedó, en esa disolución, todas las acciones que tenía, el karma que tenía, está en estado latente, hasta la próxima creación. Cuando Brahma tiene ese deber de crear todos los cuerpos materiales para satisfacer los deseos de cada alma, entonces él crea todos los cuerpos, las almas ocupan cada uno de esos cuerpos, y cuando entra la superalma es la que le recuerda. De hecho, nosotros recordamos porque la superalma nos recuerda, porque si fuera por nosotros no podríamos recordar nada, después que cada vez que nos despertamos en la mañana. Por eso si leen el capítulo 15 del Gita, el texto 15, Krishna le dice, yo me encuentro en el corazón de todas las entidades vivientes, de mí proviene el conocimiento, el recuerdo y el olvido. El Paramatma, el Señor Supremo, en la forma de Paramatma, es lo que le recuerda al alma quién es, qué es lo que tiene que hacer, cómo actuar de acuerdo a su karma pasado. O sea, nuestra forma de acción en este mundo es porque el Señor Paramatma nos está recordando, ¿no? En cuál es el karma en que nosotros estamos sujetos. Pues nuestra forma de acción. Él nos va revelando todo. Entonces, bueno, esto es bastante técnico, ¿no? Uno tiene que ir como poco a No, poco pero porque... gracias. Sí. No, sí se entiende. Bueno. Justo Draupadi ayer mencionaba, ¿no? Cuando leímos hace poco el Purusha Sukta. Ah, sí, esas son las oraciones de los semidioses al Señor, a Shiro Kashai Vishnu. Entonces, sobre esa forma así universal, ¿verdad? Y como después ahora Brahma va viendo esa forma tan personal. Claro. Eso después, pues está el Brahma Sanjita, pero parece que Draupadi no está.
Sí, porque de hecho el Así Purusha Yuktha estoy. hay, cuando hay problemas en el universo, o sea, cuando hay problemas que ve que los semidioses tienen, que son los encargados de los diferentes departamentos universales, ¿no? Tlaloc es el encargado del agua, así como en la ciudad tenemos, ¿no? El CFN, el que nos da la luz, el agua, el que nos provee todas las cosas para que nosotros podamos vivir en nuestras casas. El universo también tiene sus encargos, ¿no? Tenemos la luz, la da Surya, ¿no? El agua, la da Indra. Ellos son los encargados de todos los departamentos universales que suplen a los seres humanos, bajo el mandato del Señor Supremo. Pero cuando encuentran problemas, ¿no? Que tienen problemas con los demonios, que se interponen en su servicio y hay conflictos, entonces los semidioses van a pedir ayuda al Señor Brahma, el arquitecto del universo. Pero cuando Brahma no puede resolver, entonces ellos van, en cada universo material hay un planeta que se conoce como... ¿cómo es? Bueno, Sueta, no, me olvidó el nombre ahora. Bueno, se encuentra Shiro Akasha y Vishnu es como la superalma que entra en el corazón de todas las entes vivientes y dentro del átomo, pero tiene también su lugar. Por ejemplo, aquí está en el planeta de Dhruva, en Dhruva Loka, se encuentra el Señor Supremo Shiro Akasha y Vishnu, que es la superalma que está recostado en un océano de leche. Entonces, en la orilla del océano de leche es cuando van todos los semidioses, el señor Brahma, el señor Shiva y otros semidioses, a pedirle ayuda y consejo al señor Shiro Akasha y Vishnu, pero ellos no pueden verlo. Solamente escuchan, solamente tal vez Brahma puede llegar a verlo, creo, pero solamente es como que escuchan su voz, ¿no? Sus enseñanzas. Entonces, Brahma ahora está teniendo justamente la oportunidad de ver el aspecto personal, que no es visible, ¿no? Para todo el mundo. Por eso está teniendo esa revelación y él en la Brahma Samhita describe todo, ¿no? Describe el mundo espiritual, la forma personal, todos los detalles. O sea, cuando uno estudia el Brahma Samhita, puede ver no todo el aspecto personal del Señor Supremo, sus cualidades, sus pasatiempos, con todas sus energías, cómo él se relaciona con sus devotos. Todo está ahí. Y todo eso es lo que está pudiendo ver el señor Brahma. Sí, aquí se empieza muy predominante, ¿no? Con el yo soy, ¿verdad? Eso como que está ya definiendo su posición personal. Por eso al comienzo del capítulo se explicaba cuando hablamos como yo, es porque queremos competir con Dios, Claro. ¿verdad? Y como cuando estamos con la actitud de mío, es también identificación con el cuerpo y las posesiones. ¿Hay más comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Seguimos entonces, Jessie. ¿Sí? Continuamos. En los Vedas se acepta que el yo, creador, y el yo creado son uno cualitativamente, debido a que ambos son nitya y cetanas. Pero el yo singular es el yo creador, y los yo creados son de número plural, debido a que existen muchos yo como Brahma y aquellos generados por Brahma. Es la simple verdad. El padre crea o engendra un hijo y el hijo también crea muchos otros hijos. Y todos ellos puede que sea uno como seres humanos, pero al mismo tiempo el hijo y los nietos son todos diferentes del padre. El hijo no puede tomar el lugar del padre, ni tampoco puede hacerlo los nietos. El padre, el hijo y el nieto son simultáneamente uno y también diferentes. Son uno como seres humanos, pero son diferentes en cuanto a relatividades. De manera que las relatividades del creador y el creado, o del predominante y lo predominado, han sido diferencias en los Vedas, al decir que el yo predominante es quien alimenta a los yo predominados. Y así pues, existe una vasta diferencia entre los dos principios del yo. Ah, que lo explica súper padre, ¿no? Súper Está claro muy, para muy nosotros. detallado. Claro. Sí, sí, sí. Otro aspecto de este verso es que nadie puede negar las personalidades tanto del Señor de Brahma, tanto del Señor como de Brahma. Así pues, en fin de cuentas, tanto el predominante como lo predominado son personas.
Esta conclusión refuta la conclusión del impersonalista de que, en definitiva, todo es impersonal. Este aspecto impersonal en que hace énfasis la poco inteligente escuela impersonalista se refuta señalando que el yo predominante es la verdad absoluta y que él es una persona. El yo predominado Brahma es también una persona, pero no es el absoluto. En la psicología espiritual, para comprender el yo, puede que sea conveniente suponer que uno es el mismo principio que la verdad absoluta, pero existe siempre la diferencia entre el predominado y el Buenos días. como se señaló Voy a pagar con tarjeta. como se señaló de un modo claro aquí en este verso, crasamente mal interpretado por los impersonalistas. Brahma está de hecho viendo cara a cara a su predominante Señor, que existe en su trascendental forma eterna, incluso después de la aniquilación de la creación material. La forma del Señor, como la ve Brahma, existía antes de la creación de Brahma, y la manifestación material con todos los ingredientes y agentes de la creación material es también una expansión energética del Señor. Y después de que la exhibición de la energía del Señor llega a un final, lo que permanece es la misma personalidad de Dios. Por lo tanto, la forma del Señor existe en todas las circunstancias de creación, manutención y aniquilación. Los himnos védicos confirman este hecho en la declaración Vasudevo va agra ashin na Brahma Nasha Shankara Ekovai Narayana Ashina Brahma Neshana, etc. Antes de la creación no había nadie a excepción de Vasudeva. No existía Brahma ni Shankara. Solo existía Narayana y nadie más. Ni Brahma ni Ishana. Sripada Shankaracharya también confirma en sus comentarios del Bhagavad Gita que Narayana, o la personalidad de Dios, es trascendental a toda creación, pero que toda la creación es producto de Avyakta. Por lo tanto, siempre hay diferencia entre lo creado y el creador, si bien tanto el creador como lo creado son de la misma calidad. Ok, wow. No, pues súper relevante. Sí, como que queda muy claro cómo va explicando la creación y cómo sí son muchos yo. No, sí, muy, muy padre. Sí. Es que al comienzo nos señala con las palabras que pueden ser uno cualitativamente porque ambos son Nitya y Chetanash, ¿no? El verso que se leyó al comienzo. Nityo Nityanam Chetanash Chetananam Eko Bajunam Yo Vidadati Kamam. No, tanto el yo creado como el yo creador son Nitya y Chetanash. Nitya significa eternos. Tanto el Señor Supremo como todas sus creaciones, o todas las jivas que emanamos de Él, somos eternos. En eso somos igual al Señor. Somos uno. Y Chetanas es que también somos conscientes. ¿No? Tanto el Señor Supremo es consciente como la jiva es consciente. Pero el yo singular, como dice aquí, el yo creador es solo uno. Y el yo creado son muchos. Porque el Señor Brahma es uno en el comienzo, pero ahora de Brahma van a emanar muchos hijos. Entonces, el yo creador siempre es uno, que es el Señor Supremo, es la raíz, la causa de todo. Y los otros son muchos, ¿no? Como los hijos, los nietos. Pues ambos somos iguales en espíritu y en conciencia, digamos que somos espirituales y tenemos conciencia, pero la magnitud o la potencia espiritual del Señor Supremo con la potencia y magnitud de la jiva, del alma infinitesimal, es muy diferente. Somos iguales en calidad, pero somos muy diferentes cuantitativamente. Nunca podemos ser igual ni superior al Señor Supremo. Siempre seremos su parte infinitesimal. Como dice el Bhagavad Gita 15.7, Krishna dice, si ven, capítulo 15, el texto 7, dice Krishna que las jivas son mis partes fragmentarias eternas. Aquí lo tengo el 15.7.
Dice, las entidades vivientes de este mundo consciente son mis partes fragmentarias eternas. O sea, no es que son, como la teoría impersonalista, que cuando las jivas se separan del Brahman impersonal, se vuelven uno, aquí diferentes, pero cuando se liberan todos se vuelven a fundir el Brahman impersonal, sino que parte fragmentaria eterna significa que tanto cuando estamos en el mundo material, ¿no?, apartados del Señor Supremo, somos individuos, y cuando nos liberamos seguimos siendo individuos en el mundo espiritual. Nunca perdemos la individualidad, el alma nunca pierde la individualidad. Todos son individuos. Nitya, ni Chetanam, Chetanam, Chetananam. O sea, siempre somos individuos, pero hay un individuo que es el individuo original, que es el singular, que es el predominador. Todos los demás somos predominados. Incluso como cuando alcanza la máxima liberación, ¿sigues teniendo la individualidad? Claro. Sí, cuando uno va al mundo espiritual sigue siendo un individuo. Y cada uno Sí, tiene una relación particular con Dios. Porque sí, nunca vuelves a ser, o sea, nunca se puede llegar al nivel de calidad que tiene Dios, por eso no hay una fusión. no. Sí, o sea, Porque, calidad, si tenemos la misma calidad, porque lo ok, acabamos de sí, mencionar, nada tenemos más la bien misma calidad cantidad, ¿no? espiritual, porque venimos de Él. Pero nosotros somos parte, es como, yo tengo una licuadora. La licuadora tiene muchas partes. Un tornillo es parte de la licuadora y cumple su función para apretar una pieza y que la licuadora pueda funcionar. Pero el tornillo nunca puede pensar, aunque forma parte del todo, el tornillo nunca puede pensar que él es el todo. El tornillo solamente es una parte del todo y su función es servir al todo. Cuando sirve al todo, automáticamente él se siente en su posición constitucional, ¿no? Todo funciona bien. Pero cuando el tornillo quiere independizarse, se sale, pues el tornillo no puede hacer nada. Tiene que estar junto con la licuadora, no tiene ninguna función y no sirve para nada de manera independiente. Es para, digamos, como otra vez, como sentirse. O sea, esto es un ejemplo mundano, ¿no? Pero para entender de que nosotros, como parte del Señor Supremo, tenemos una función y nuestra función es servir al todo. Y cuando nos queremos independizar y queremos, digamos, como nosotros ser el centro en esta vida, pues no hay tal cosa que nosotros podamos ser felices de una manera independiente. Y de hecho nunca somos independientes, porque siempre estamos vinculados con el Señor Supremo. La ilusión de pensar de que somos independientes es lo que nos mantiene en nuestro mundo material. Ok. Y eso lo va a explicar en el próximo verso, la Y, Maya. pero por ejemplo, sí también he compartido algunos ejemplos como de enseñanzas, justo como lo mencionas, donde imaginemos que es el mar, ¿no? Y que es solamente una analogía y que cada uno es una ola y la ola crece, se desarrolla y tiene un final, pero se regresa al mar, que es como parte magna justo de lo que es Dios. Esa parte, nosotros somos de esa pequeña calidad, somos agua, pero no somos el mar. El mar Pero completo. si existe en algún punto muy avanzado que se disuelve la ola y regreses a Krishna, regreses al mar, ¿existe esa posibilidad? ¿Sí? O sea, siempre la liberación es eso, regresar a Krishna. Pero Ok, regresar a Krishna no significa que uno pierda su individualidad, sino que regresa a formar parte del todo, ¿no? O sea, esa es su posición constitucional, como un eterno sirviente de Krishna. ok. Pero no es que se disuelve, no. Nosotros somos jivas, somos almas eternamente. Somos individuos eternamente. En el estado condicionado o en el estado liberado siempre somos individuos. Pero nuestra Ok. posición constitucional es vivir en el plano trascendental como un eterno sirviente de Cristo. Aquí estamos tratando de servir nuestros sentidos. En el estado Ujú. condicionado uno quiere ocupar el lugar de Dios, porque uno piensa que, así como lo que como se enseñó el primer texto, ¿no?, que Brahma, como viene del Señor Supremo, es el mismo principio del yo y por lo tanto no es diferente. Y eso es verdad, Ya. no es diferente, pero al mismo tiempo sí es diferente. O sea, parece contradictorio, pero esa es la filosofía Achintya Veda a Veda Tattva. Somos simultáneamente iguales y diferentes al Señor Supremo. Iguales en calidad, pero diferentes en cantidad y que cada uno siempre tiene su individualidad. Nunca Es que perdemos me, nuestra individualidad. ok, es que me costaba trabajo entender cómo entre el ser y el hacer, cuando está el hacer y hay una función, es el mundo manifestado, material y es lo que está pasando. Pero si te entiendo bien es, aquí estamos enfocados en el hacer, Para en el uno. servicio a los sentidos. Y es lo que nos Exacto. trae y nos trae y nos trae. Pero seguramente hay una función que puede ser
diciendo hacer cuando ya eres avanzamos en todo lo que estamos leyendo, pero el servicio ahora es a Dios, o sea, tu satisfacción es a Krishna, pero sigue habiendo una función. Eso es lo que me cuesta un poco trabajo entender. Si ya te liberas, ¿por qué sigue habiendo un hacer? Aunque sea servicio a Krishna, ¿por qué sigue existiendo el hacer? No sé si me explico. Sí, porque el mundo material es un reflejo desvirtuado. Ese es otro concepto erróneo de los impersonalistas. Okay. O sea, como en el mundo material hay actividades, el mundo espiritual significa no hay que hacer nada. Es lo mismo que aquí, ¿no? El Señor Supremo no tiene una forma mundana. Entonces no tiene forma, porque espiritual significa lo contrario a lo material. Y como en el mundo material hay actividades, entonces el mundo espiritual significa y no hay nada, no hay actividades, pero no. Realmente el mundo material es un reflejo desvirtuado de la verdadera realidad. Es como, por ejemplo, tenemos un árbol a la orilla de un estanque y nosotros, a través del reflejo de la luz del sol, podemos ver la sombra del árbol en el estanque. Si yo pienso que la sombra del árbol es el árbol, eso es ilusión. Es solamente una sombra, no es la verdadera realidad, es solamente una sombra. Pero a través de esa sombra yo puedo entender que hay una forma original que está produciendo esa sombra. ¿Me entiendes? Pues nosotros aquí también. Todo lo que vemos en este mundo material es una ilusión, pero a través del mundo material, que es un reflejo desvirtuado de la verdadera realidad que está en el mundo espiritual, eso lo cuestiona el capítulo 15 del Bhagavad Gita con la analogía del árbol bañano. Entonces Krishna explica ahí esa analogía. Pero a través de lo que nosotros vemos aquí podemos entender que todo esto que vemos aquí, los relacionamientos, las actividades, toda la variedad que nosotros vemos en el mundo material es porque existe en el mundo espiritual, pero en el estado puro. Okay. Y el centro es Krishna, no el hombre. En el mundo espiritual hay actividades y todas las actividades están enfocadas en dar placer a Krishna. Okay. Hay padre, Krishna tiene su padre, Nanda Maharaj, Yashoda, hay amigos. Todo lo que tenemos aquí, novios, Krishna tiene sus novias, tiene amigos, tiene padres, hay familia. Todo lo que vemos aquí está en el mundo espiritual, pero en estado puro. Okay. Y todo está enfocado en todas las jivas, está enfocado, todo el servicio de las jivas está enfocado en dar placer a Krishna. Porque como la jiva es parte de Krishna, cuando Krishna está satisfecho, uno se vuelve satisfecho. Okay, sí, entendí. Uno no tiene que buscar su propia satisfacción, porque ya la satisfacción radica en dar placer a Krishna. Entendido. ¿Sí? Por eso nosotros en el mundo material nos entrenamos, es como el servicio, ya, reglas y regulaciones es para despertar. Ese Adi Rasa significa que nosotros por esencia, por naturaleza, ya tenemos una relación eterna con Dios. Pero ahora al venir al mundo material, ese olvido de Dios está haciendo que la jiva esté buscando relacionarse con otras personas y con otras cosas para llenar ese olvido que tenemos de nuestra raza original con Dios, que es la que verdaderamente nos da placer. Estamos tratando de llenar esos vacíos del olvido de Dios para encontrar placer en el mundo material. Pero eso nunca puede ocurrir. Por eso el sadhana bhakti, servicio devocional, es para ayudarnos a despertar ese amor latente que ya está, ese bhakti que está dentro del alma, es inherente al alma. No es algo que tenemos que obtener aquí por medio de la práctica o a través del estudio. Es algo que es parte del alma, en su estado original puro y espiritual. Pero ahora con la práctica tenemos que despertarlos. Es como un niño. El niño cuando crece no puede caminar, pero la potencia de caminar ya está en el niño. ¿Qué lo separa de eso? Practicar, ¿no? Él se va a estar gateando primero, se va a parar, se va a caer, se va a llenar la cabeza de chipote y la mamá lo ayuda. Tiene que mover un piecito y estar ahí un ratito hasta que encuentra equilibrio, hasta que mueve el otro pie, siente la seguridad y mueve el otro pie y así, hasta que finalmente ya camina. Nosotros ahora que ya caminamos, usted piensa, ¿no? Cuando mueve el pie derecho y lo apoya, piensa, bueno, ahorita sí puedo mover el... No, ya camina de forma, ni siquiera tiene que pensar en caminar, ya como que lo hace automático. Porque la potencia de caminar ya está ahí. Entonces el bhakti, nuestra relación con Dios, ya está inherente en el alma. Pero ahora tenemos que despertarla por medio de la práctica, reglas, regulaciones, todo lo que nosotros hacemos es para despertar el bhakti, el relacionamiento eterno que la jiva tiene con Dios, pero en forma latente, en forma dormida. Ahora está dormido eso. Ok, entendido. Wow, gracias, ya. Muy bien, ya llegamos a la hora. Gracias. Uy, ni siquiera acabamos Viste uno. que sí, no terminamos el significado, ahí lo seguimos Es que esto mañana. está muy bueno, sí. Viste, Jessica, nacemos pensando totalmente de forma impersonal. No, entendido. No, me ayudó mucho. Sí, Ananga Manjari quería mencionar algo, madre.
No, está bien sobre la Tiene su personalidad. micrófono. ¿Cómo? Las personalidades y las características de todos los individuos, incluyendo el de Dios. O sea, Él nos da todo. O sea, por eso el libre albedrío, o sea, y decidimos quererlo o no quererlo muchos, o sea, asociarnos con Él o no. Eso era. Pero no, pues ya se fue tantas ideas y tantas ideas. Dije, ya, Krishna. Ujú. Y lo más hermoso El- es que ya ni siquiera le interesa ser Dios. ¿Verdad? Ya, pues, es que eso. Y por eso la relación es tan hermosa con Él. Bueno, no, todo sí, esto. lo que, Gracias, Madre. digamos, Muy bien. del alma cuando uno nace, Para o sea, cerrar, la concepción, Eva, ajá, y como que la concepción impersonal se manifiesta justamente cuando uno nace, pues naturaleza material significa olvido. De hecho, el Bhagavatam relata en el séptimo canto, en las enseñanzas de Prahlad Maharaj, se dice que cuando el alma está ya entra dentro del vientre de una madre, como al séptimo mes, está orando, porque él inclusive dentro del vientre del alma puede recordar a veces vidas pasadas. Y está orando, por favor, Señor, cuando yo nazca, permíteme recordarte, porque no quiero pasar nuevamente por la etapa del sufrimiento que es el nacimiento. O sea, la lleva está sufriendo, ya cuando toma conciencia está sufriendo dentro del vientre y está orando al Señor Supremo, por favor, permíteme recordar. Pero el momento que la jiva nace, toma un cuerpo humano y nace en este mundo material, cuando nos sacan del vientre de la madre, automáticamente la jiva olvida todo. Esa es la característica de la naturaleza. Olvida su relación eterna que tiene con Dios. Y se empieza a llenar de upadis, designaciones materiales. Lo primero que aprende es mi mamá, el primer cuerpo donde yo vengo, mi mamá, y haya mucho apego con la madre. Después conoce al padre, después empieza a ver la dualidad, la concepción absoluta que tiene el plano trascendental del alma, ahora empieza a ver la dualidad del mundo material. Hombre, mujer, ¿no? Mi compañito de escuela, mi hermana, va a la escuela, mis compañeros de escuela, soy mexicano, este es mi país. Todos son designaciones materiales, soy hombre, soy mujer, soy estudiante. Entonces todo eso empieza a cubrir el verdadero conocimiento del alma como espíritu eterno sirviente de Dios y se empieza a llenar de diferentes como personalidades, diferentes yoes, ¿no? Diferentes concepciones erróneas de su forma original. Y eso lo va haciendo olvidar cada vez más de su relación con Dios y ahora se va y empieza a identificar con el cuerpo y con las cosas de este mundo. Y entonces olvida de que Dios es el centro y empieza a pensar que ahora yo soy el centro. Empiezan los conceptos que hablamos antes. Aham Mameti, yo y lo mío. Yo soy esto y lo otro y esto, todo lo que tiene relación con el cuerpo me pertenece. Mi mamá, mi hijo, mi hermana, mi país, yo y lo mío, yo y lo mío y empieza a llenarse de conceptos, de identificaciones materiales que lo van haciendo olvidar cada vez más. Y Y uno de piensa que ahora todo eso son samskaras, impresiones muy fuertes en las que hay que trabajar ¿sí? correctamente para que en la siguiente vida, porque somos el producto de el resultado de vidas pasadas, entonces para la siguiente vida hay que desde ahorita cambiar todo lo que hay en la cultura parece bueno, pero no, en realidad no lo es. Y hay que hacer impresiones buenas o samskaras bien buenos, porque a pesar del entorno que nos toque en la siguiente vida, si traemos buenos samskaras, buenas impresiones fuertes, unas convicciones de esto no. Eso es lo que nos va a beneficiar para la siguiente vida. Si no, todo este conocimiento no. Hay que trabajar. Yo creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer. De que no, no, otra vez no, otra vez no. Ya entendí, esa persona va mal, pero no, yo no voy a ir así como ella y tengo que cambiar, cambiar, cambiar. Yo creo que eso es una conclusión buena para nosotros, ¿no? muchas De gracias, acuerdo. Anga. Gracias. Acá dice Anga Harini, desarrollar Bhakti. Ajá. Gracias, Anga. Ahora nos despedimos aquí de Annapurna y Gita, ahí fue Eder por ello. También podemos abrir, si tiene tiempo, Jayadeva, una clase en la tardecita, noche, para los que quieren profundizar la filosofía y también el Sankirtan. Si Jayadeva tiene tiempo, podemos tener una clase, no sé, el día que quieran, martes, miércoles o jueves, Sí, ¿verdad? claro. Para que aprovechen estudiar, para ponernos de acuerdo, ¿no? Algunos querían Sankirtan, otros pueden profundizar el Bhagavad Gita. Bueno, entonces nos ponemos de Y acuerdo. ¿Mm? estaría genial. Ustedes dicen ahí con sus horarios de trabajo cómo van, cómo ven. Estaría genial.
Sí, sí, sí. Genial. Uy, Pues gracias por la sesión de hoy. Sí, muchas gracias. Muy buena, muy buena. Buen día. Ay.